¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz principio de semana. Soy Exxon Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a repasar de inmediato los titulares de esta jornada. En Nicaragua, el sector turismo mostró signos de recuperación en el transcurso de 2019. Las autoridades del país prevén que este año dé más crecimiento para la industria gracias a la organización de ferias y ruedas de negocio. En Estados Unidos atraviesa una crisis de liquidez monetaria. Este es el tema que vamos a manejar en el segmento de análisis en contexto. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos firmaron importantes acuerdos en materia económica y energética. Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo reportaron un aumento en la dinámica del sector económico a lo largo del año pasado. El gobierno ha dicho que este 2020 también será un año de crecimiento para la denominada industria de chimeneas del país centroamericano, luego de haber quedado afectada la vida socioeconómica tras el intento de golpe de Estado propiciado por la derecha. La codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, Anasha Campbell, informó que en 2019 se obtuvo un crecimiento del 8% en términos de los cruceros que visitan el país en contraste con 2018. Esto quiere decir que los puertos nicaragüenses recibieron 75 cruceros, de los cuales fueron atendidos 68 contra los 62 de 2018. También subió en 8,4% la cantidad de visitantes a los centros turísticos administrados por el INTUR. En total, el segmento de los cruceros recibió en 2019 más de 131.000 personas. Para el presente año, el INTUR planea ejecutar un plan de proyectos para posicionar internacionalmente a Nicaragua, realizando visitas a playas y montañas, así como el compartir de vacaciones en familia. El país organizará otros eventos para promocionar la industria sin chimeneas, como la segunda Feria Nicatour, 48 viajes de prensa, 30 viajes de familiarización, entre otros proyectos. Las autoridades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia prevén reducir a tiempo el despacho de las cargas en los puertos del país, de acuerdo con el titular de la cartera ministerial, José Restrepo Abondano. La meta establecida es 30% dentro de los próximos 2 años. El funcionario dijo que el gobierno implementará tecnologías para ir despejando el camino para exportar e importar, para que esto sea más fácil y ágil. Particularmente en este instante se hace un mayor uso de escáneres para la inspección e instructiva de la carga en los puertos por parte de la Policía Antinarcóticos. También se avanza en la reducción de tiempos de evaluación y aprobación de los registros de importación. La apuesta es aumentar los capitales extranjeros en el país, cuyo crecimiento reciente se ubica en 25,1%, esto según lo indica el gobierno de Colombia. Y el gobierno de Honduras y Guatemala lograron a través de la Unión Aduanera intercambios por más de 825 millones de dólares en los últimos 2 años. Así lo resaltó el secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Melvin Redondo. Por ejemplo, las operaciones en 2018 estuvieron valoradas por 970.6 millones de dólares y las de 2019 fueron de 854.7 millones. El funcionario registra un incremento de 7,1% en envíos de mercancías al mercado guatemalteco.
También dijo que los proyectos binacionales demuestran que puede ser operativa una unión aduanera en Centroamérica, estableciendo medidas apegadas a instrumentos jurídicos que norman la integración económica en Centroamérica. Y en el último año de gestión del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, es decir, 2019, el salario real de los trabajadores registró una baja de 8%. Según la consultora Ecolatina, los trabajadores ya habían acumulado una pérdida sobre el poder de compra en 2018 en 6.2%. La cifra resultó más elevada entre los trabajadores informales, donde la caída fue de 13% por el contexto recesivo e inflacionario y por estar excluido de beneficios de las negociaciones paritarias. El informe de Ecolatina indica que el retroceso de salario real en los últimos 2 años fue una de las razones que explicó la derrota de Cambiemos en las elecciones del año pasado. Vamos ahora a Panamá. El movimiento social y expertos critican las medidas de recortes recomendadas por el Fondo Monetario Internacional para mantener el crecimiento económico del país. Ellos señalan que las mismas profundizarían las condiciones que hacen al istmo uno de los países más desiguales del planeta. Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares denuncian en esta rueda de prensa la intención del gobierno de aplicar medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional a la seguridad social panameña. Estos cambios tendrán que ser una combinación de aportes extraordinarios del Estado, aumento de la contribución de la cuota obrero patronal, incremento de las edades de referencia de pensión, es decir, incremento de la edad de jubilación, disminución de los beneficios, entre otros. Las recomendaciones de implementar estas medidas paramétricas por parte del organismo de crédito internacional van acompañadas de otras como recortes en sectores como la salud, educación e infraestructura. El problema del modelo es excluyente, es un modelo que concentra aún más la riqueza y cualquier control del gasto público se produce en gasto social. Entonces, el crecimiento, se puede tener crecimiento económico y la situación social es aún peor que antes. Y eso para el Fondo Monetario Internacional no entra en evaluación. En los últimos años, Panamá ha mantenido un crecimiento que ronda el 6%. Para mantenerlo, el fondo endurece las líneas. Sin embargo, los expertos cuestionan a los beneficiados por el crecimiento. Panamá no es un país que está creciendo para resolver el problema de la pobreza, el problema del desempleo. La prueba está que los sectores que más crecen, con excepción del sector construcción, son sectores que son poco generadores de empleo y eso profundiza la concentración de la riqueza en este país. Un modelo de desarrollo que ha tenido como consecuencia la profundización de la desigualdad. Panamá es el 6º país más inequitativo del mundo y está lejos de mejorar aplicando la receta neoliberal. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. La crisis de liquidez económica en los Estados Unidos es nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta primera pausa. No se aparte, volvemos enseguida.
Y en Estados Unidos se ha agudizado la crisis de liquidez de forma muy considerable. Esto lo indica así un estudio de investigadores del medio de comunicación ruso Sputnik. La situación ha llevado a las autoridades financieras de este país norteamericano a combatir la escasez monetaria en los últimos 4 meses. Entre los meses septiembre a diciembre del año 2019, la Reserva Federal inyectó a la economía estadounidense unos 366.000 millones de dólares. Al parecer, la cifra fue insuficiente, ya que tan solo en la primera semana de enero de 2020, la Fed tuvo que añadir otros 99.000 millones de dólares. Asimismo, hasta el 8 de enero, las solicitudes de los bancos superaron significativamente el límite establecido de 35.000 millones de dólares, motivo que llevó a la Reserva Federal a otorgar préstamos por 41.000 millones de dólares. De hecho, las autoridades estadounidenses habían tratado de lidiar con la situación desde el 16 de septiembre pasado, cuando las solicitudes de los bancos para préstamos a corto plazo de la Reserva Federal casi duplicaron súbitamente, de 27.000 millones de dólares a 53.200 millones de dólares, llevando un aumento de las tasas de crédito del 2,29% al 4,75%. Igualmente, según el estudio de Sputnik, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York tuvo que acudir a la compra de valores de los bancos compuestos por bonos del Tesoro, bonos de agencias federales y obligaciones hipotecarias para evitar la parálisis del mercado financiero. Sin embargo, las aguas no han vuelto a su cauce, pues las inyecciones de efectivo en la primera semana de enero de 2020 aumentaron en comparación con la última semana de diciembre. Y los investigadores de este medio ruso también señalan que la crisis de la liquidez en Estados Unidos responde a una caída de los préstamos de los principales bancos estadounidenses. Más detalles a continuación. Los analistas del Banco de Pagos Internacionales de Suiza señalan que la principal causa de la falta de liquidez en Estados Unidos es la fuerte disminución de los préstamos de los principales bancos del país, ya que dichas instituciones financieras están comprando los bonos del Estado. Por tal motivo, las entidades bancarias privadas estadounidenses no tienen incentivos para prestar a las pequeñas y medianas empresas, que perdieron los préstamos a corto plazo. En los últimos meses, los activos de los acreedores primarios se han concentrado en bonos del Tesoro, lo que ha limitado su capacidad de proporcionar financiación a corto plazo en los mercados de reporto. En concreto, el Banco Suizo acota que los bancos más grandes de Estados Unidos están salvando a la economía nacional de la quiebra, ya que muchos inversores se están deshaciendo de los bonos del Tesoro estadounidense. Por ejemplo, China vendió valores de deuda por más de 200.000 millones de dólares el año pasado. Rusia también vendió activos por casi 100.000 millones de dólares. Asimismo, otros bancos centrales, así como los fondos de inversión privados y europeos y asiáticos, están disminuyendo activamente sus carteras. El medio Sputnik agrega que la causa de esta situación es la creciente deuda pública récord del país y la política comercial impredecible de la administración Trump. Ahora bien, ¿qué está diciendo el sector financiero estadounidense en esta nueva etapa de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal y de la inyección de liquidez y del escenario para este año 2020? Bueno, según el informe del Banco de América, el número de inversores que esperaban una aceleración del crecimiento mundial para el presente año creció de 7 al 29%. Los temores de recesión disminuyeron un 33%, mientras un 68% cree que la economía mundial evitará la recesión este mismo año. Sin embargo, algunos expertos señalan que en el mercado crece una burbuja. Scott Skier viene analizando esta situación y dice que cuanto más dinero inyecta a la Reserva Federal, más difícil es volver a la política monetaria normal, sin provocar una caída de las acciones. El especialista agrega que si la Fed no vuelve a la política normal, el dólar colapsará y la inflación se acelerará. La cooperación de los Emiratos Árabes Unidos e Irlanda será nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta segunda pausa.
Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos firmaron importantes acuerdos en materia económica y energética durante la visita a Abu Dhabi del presidente indonesio Joko Widodo. Después de reunirse el pasado domingo en la capital emiratí, Widodo y el príncipe heredero Sheikh Mohammed fueron testigos de la firma de 11 acuerdos comerciales entre Yakarta y Abu Dhabi por un valor combinado de 23.000 millones de dólares que cubren inversiones en energía y otros sectores. La petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, firmó acuerdos con Petarmina y Chandra Asri de Indonesia en los sectores petroquímico y de gas. Por otra parte, los dos gobiernos llegaron a otros 5 acuerdos sobre religión, salud, educación, agricultura y lucha contra el terrorismo. La OCDE señala que en España persisten los signos de menor crecimiento económico. El indicador de la OCDE, que señala por anticipado inflexiones del ciclo económico, bajó para España 12 centésimas en noviembre de 2019 por tercer mes consecutivo y se quedó en 98.70 puntos, es decir, por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo. El organismo sigue percibiendo signos de que la economía española va a continuar su ralentización a partir de sus indicadores compuestos avanzados, con lo que se desmarca de las tendencias de estabilización del crecimiento en el conjunto de la zona euro, que en noviembre pasado subió 2 centésimas a 99.18 puntos. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, elogió el fin de la parálisis política en Irlanda del Norte. Johnson calificó de momento histórico la instauración del nuevo gobierno neerlandés después de 3 años de estancamiento político. Asimismo, acotó que sería una prioridad la inversión en el servicio de salud, que ha sido fuertemente golpeado por una ola de huelgas de enfermeras. Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, confirmó que el acuerdo del Viernes Santo estaba funcionando nuevamente y que espera una estrecha cooperación entre Gran Bretaña e Irlanda a medida que se establezca una nueva relación una vez que Reino Unido abandone la Unión Europea. Es un día de verdadera esperanza para Irlanda del Norte y su gente. Es genial ver líderes aquí asumiendo sus responsabilidades y preparándose para llevar a Irlanda del Norte hacia adelante. Y el gobierno del Reino Unido está absolutamente comprometido a brindar toda la ayuda que podamos para garantizar ese éxito, así como a construir relaciones cada vez más estrechas con nuestros amigos irlandeses. El acuerdo del Viernes Santo está funcionando nuevamente. Con el poder compartido aquí en Irlanda del Norte, esperamos la reunión del Consejo Ministerial Norte-Sur, tan pronto como tengamos un nuevo gobierno al sur de la frontera, para que podamos reanudar la cooperación Norte-Sur. Y el primer ministro y yo hablamos mucho sobre cómo podemos reforzar la cooperación este-oeste, en particular durante los próximos 2 años, lidiando con todos los problemas que son comunes para nosotros, asegurándonos de que Irlanda del Norte funcione mejorando la infraestructura entre Gran Bretaña e Irlanda y también cooperando en la nueva relación que vamos a construir entre el Reino Unido y la Unión Europea. El déficit comercial de Israel registró un aumento el año pasado. Datos difundidos por la Oficina Central de Estadísticas revelan que el déficit de comercio exterior de este país creció 10.4% a 23.74 mil millones de dólares en 2019. En dicho periodo, las exportaciones, que representan aproximadamente 30% de la actividad económica del país, cayeron 4.2%. El sector más perjudicado con este resultado fue el de alta tecnología, con una caída de 14% en sus ventas al exterior. Por su parte, las importaciones de bienes, excluyendo barcos, aviones, diamantes y combustible, aumentaron 1%. A esta hora mostramos las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este mismo lunes, inicio de semana. Intermedio de Texas marcó $58.31 el barril y pierde
1.69%. Brent, referencia en Europa, se ubica en $64.29 el barril y tiene una baja de 1.56%. Crudo venezolano 412.42 con un aumento de 5.13 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Visite nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.